¿Cómo puedes evitar perder músculo y hueso conforme pasan los años? ¿Se puede llegar a los 85 en buena forma física? ¿Qué elementos tienes que modificar en la dieta? ¿Qué tipo de ejercicio tienes que empezar a hacer? ¿Cuándo hay que empezar a hacerlo? Somos una sociedad frágil, cada vez más, y tenemos que asumirlo si queremos mejorar. Frágil no solo es un adjetivo, no es solo la definición de débil que puede deteriorarse con facilidad. No, es un término clínico bien definido que hace alusión a una situación muy peligrosa. Situación que te acerca a la enfermedad y a no valerte por ti mismo. Tu fisiología se rige por un principio inamovible e ineludible. Úsalo o piérdelo. No dejamos de movernos porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de movernos. En este vídeo de casi 2 millones de visualizaciones explicamos cómo evitar la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Es decir, la sarcopenia, término con el cual ya estarás familiarizado. Hoy hablamos de algo más complejo, pero relacionado. Vamos un paso más allá. Cómo evitar la pérdida de músculo y hueso y el excesivo acúmulo de grasa. Y dirás, ¿tienen que ver estos tres tejidos? Músculo, hueso y grasa. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Estás a punto de descubrirlo. La forma más directa de explicarlo sería: el exceso de grasa deteriora al hueso y al músculo. Esto desemboca en una condición potencialmente mortal, llamada obesidad osteosarcopénica. Es el estado más avanzado en el deterioro de la composición corporal de un ser humano y te acerca a la muerte. Repito, es la peor composición corporal que puedas llegar a tener en tu vida. Si este nombre te intimida, obesidad osteosarcopénica, quédate con poco hueso, músculos débiles y exceso de grasa. ¿Conoces a alguien así? Hoy vas a aprender a alejarte de esta condición. Te prometo que esta nueva normalidad, la fragilidad, no es tu destino. Ni la obesidad, ni la sarcopenia, ni la osteoporosis son tu destino. Podrás salvarte de ellas si estás dispuesto a invertir tiempo, energía y foco en cumplir con los puntos que te dejo al final del vídeo. ¿Cómo llegamos hasta aquí sin darnos cuenta? Hasta ahora hemos considerado al músculo débil, hueso endeble y exceso de grasa como entidades separadas, con diagnósticos separados y estancos. Pero esto es un error, están totalmente interconectados. Podemos pensar que el tejido adiposo, conforme ganamos grasa, solo se expande, aumenta de tamaño. Comes y se hace más grande, ya está. Pero no solo ocurre eso, también se enferma, cambia su cantidad pero también su calidad. Conforme tienen que acumular más grasa, los adipocitos se hipertrofian, aumentan de tamaño, generando más y más estrés en la célula. Es como si estuvieran a punto de reventar, apretados los unos con los otros. La célula grasa se ahoga en grasa precisamente y no funciona bien. Esto genera dentro de estas células unas señales inflamatorias llamadas adipoquinas y un reclutamiento de células inmunológicas que van a ver qué está pasando ahí, principalmente macrófagos M1. Con el tiempo, el sistema inmunológico genera una inflamación, primero local del tejido adiposo y después del resto de tejidos, es decir, sistémica, y también una migración de grasa hacia otros órganos, como el hueso o el músculo. Ya no puede almacenarse más grasa en el tejido adiposo y este saca ácidos grasos que migran al extranjero, generando grasa peligrosa. Si recuerdas, la grasa más peligrosa es aquella que rodea tus vísceras y también la grasa que infiltra las vísceras, grasa visceral y ectópica. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues un acúmulo excesivo de grasa, una grasa enferma e inflamada y el derramamiento de grasa hacia vísceras y otros tejidos. Claro, cuando hablamos de grasa visceral y ectópica, todo el mundo piensa en el hígado graso, grasa que se va hacia el hígado, ¿verdad? Pero nadie piensa en el hueso y en el músculo. Y justo esa migración de grasa también afecta a estos dos órganos y los afecta mucho. ¿Por qué el exceso de grasa deteriora el hueso? Vamos a hablar de el hueso graso. En primer lugar, en la grasa enferma se producen moléculas llamadas microRNAs que se envuelven en vesículas y son exportadas al hueso. Allí, algunas de estas moléculas extracelulares inhiben la formación de nuevo hueso y promueven su resorción, su eliminación, aumentando los osteoclastos, que son células comecoco que se van comiendo el hueso. Pero no solo eso, estas señales anómalas que da la grasa hacia el hueso generan expansión del tejido adiposo dentro de la médula ósea. Aumentan las células grasas a la vez que se forma cada vez menos hueso. Esto altera la microarquitectura ósea, aumenta mucho la fragilidad del hueso y deteriora la función inmunológica. Porque recuerda que en la médula ósea se originan todas las células de tu sangre. ¿Y qué ocurre en el músculo? Pues algo parecido. ¿Por qué el exceso de grasa deteriora el músculo? Hablemos del músculo graso. ¿Sabes qué le ocurre a un músculo excesivamente
excesivamente infiltrado de grasa? Que va perdiendo la capacidad de mandar señales saludables cuando se contrae. Si recuerdas, el músculo al contraerse generaba señales llamadas mioquinas o exerquinas que llegan a otros órganos, pero también va perdiendo capacidad de recibir señales saludables del hueso y grasa. Esta comunicación entre los tres órganos se altera totalmente y los tres salen perdiendo. Finalmente, esa excesiva infiltración de grasa anómala contribuye a lo que se conoce como dinapenia o pérdida de fuerza. Entonces, tenemos una gran cantidad de personas ahí fuera que aunan obesidad, osteopenia o osteoporosis, sarcopenia y dinapenia. Por ello, muchos investigadores se vieron en la necesidad de crear una entidad que explicara estas tres alteraciones y sus consecuencias. Nace así la obesidad osteosarcopénica. En 2014, Illich y colaboradores establecieron por primera vez el término obesidad osteosarcopénica. Y dirás, ¿pero cómo de frecuente es este problema realmente en la población, Borja? Pues saca tus propias conclusiones. Más de un cuarto de la población entre 50 y 54 años tiene obesidad. Si hablamos de exceso de grasa, lo que incluye el sobrepeso, no solo la obesidad, más del 50% de la población lo tiene. La prevalencia de osteoporosis es de un 23% en la mujer, de un 12% en el hombre. La prevalencia global de sarcopenia se estima en un 10%, uno de cada 10, aunque estos datos suelen estar muy infraestimados. Los últimos estudios nos dicen que al menos el 10% de la población cumple criterios para obesidad osteosarcopénica. Es decir, en el más optimista de los escenarios, una de cada 10 personas a tu alrededor tiene un hueso empobrecido, poca masa muscular y fuerza reducida. Lo peor, la obesidad osteosarcopénica no duele. Podemos llegar a muy viejos pasándola por alto. Vivimos ignorando por completo nuestra dimensión física. Estamos inmersos en nuestras preocupaciones, responsabilidades, ahogos económicos y, muy importante, perdidos en el placer. Nuestra sociedad tecnológica nos pone cada vez más difícil salir de una dinámica sedentaria. No percibimos que estemos haciendo nada mal, ni que nos falte algo, puesto que estamos todos igual. Tener un cuerpo robusto cada vez es más innecesario para subsistir, o esa es la ilusión que nos hemos llegado a creer. La consecuencia, ser frágil. Lo decía al principio del vídeo. Y ser frágil trae otras consecuencias secundarias que empeoran mucho tu experiencia de vida. Aislamiento social, ansiedad, discapacidad, depresión, bajo estatus económico, polimedicación, ser una carga para tu familia, ser una carga para la sociedad y sistemas sanitarios, ser una carga para el Estado. Hablemos de las soluciones, cómo evitar el declive muscular y óseo, evitar la fragilización de los mayores. El primer punto es conceptual en esencia y todos somos responsables de llevarlo a cabo, tengamos la edad que tengamos. Nuestra sociedad occidental, a diferencia de sociedades más tradicionales y sociedades cazadoras-recolectoras, ha ignorado el papel social que cumplen los mayores. Damos por hecho que alguien que pasa los 65 o 70 años ya es frágil por definición, que no tiene que cuidar su dimensión física, que no tiene un rol familiar o social importante. Fragilizar a nuestros mayores solo ejecutará una profecía autocumplida. Mi recomendación es, mientras estés vivo, vive. Vive al máximo. Si entrenabas con 30 años para estar bien, debes entrenar con 75. El declive no comienza a una edad determinada, comienza cuando dejas de utilizar sistemas en tu cuerpo. El sistema musculoesquelético y el sistema nervioso central son los dos sistemas centrales que tienes que mantener activos, diariamente. No hay una edad en la que haya que bajar los brazos y decir, hasta aquí, me cansé de luchar, me cansé. Cansarse de luchar es cansarse de vivir. La vida es lucha. Vivir no es sentarte a esperar que te llegue tu hora. Estímulo mecánico. El único punto no negociable es este. Tienes que generar un estímulo mecánico con la suficiente intensidad y periodicidad. ¿Para qué? Para preservar el músculo y el hueso. El idioma en el que habla el músculo y el hueso es ese estímulo mecánico. Es la forma que tienen de sentir lo que pasa a su alrededor, en el ambiente. Esto implica entrenar la fuerza muscular, elegir ejercicios multiarticulares, idealmente ejecutados a la máxima velocidad intencional de movimiento en la fase concéntrica, y realizarlos de forma diaria o casi diaria. Igual que te lavas los dientes todos los días, entrenas todos los días, o casi todos. Esto preservará las fibras rápidas, que son las primeras en perderse con el paso del tiempo. Flexiones en suelo, remo con mancuerna, dominadas, sentadillas bien ejecutadas, zancadas, press de hombro. Empieza cuanto antes. Tu punto más bajo de masa ósea y muscular depende del pico de masa ósea y muscular que consigas durante tus años jóvenes. Alguien que entrena desde los 20 alcanzará un pico considerablemente mayor que alguien que empieza a entrenar con 50.
Cuando comience el declive, el primero acabará con más músculo y hueso que el segundo, es evidente, ¿verdad? Sin embargo, cualquier momento es bueno para comenzar. Puedes construir músculo a cualquier edad y también a tus 70 y 80 años. Empieza ahora porque mañana es tarde. Este concepto de pico óseo y muscular es especialmente importante en la mujer. La amenorrea, por la causa que ocurra, durante los años jóvenes, hace que este pico de masa ósea sea mucho menor y te hace susceptible a la osteopenia y osteoporosis más tarde. Optimización hormonal. La obesidad osteosarcopénica es más frecuente en mujeres porque la caída en los niveles hormonales es más abrupta en vosotras a partir de la menopausia. Y la menopausia ocurre relativamente pronto en la vida de una mujer. Tanto estrógenos como testosterona tienen un papel protector sobre el músculo y el hueso, y decaen muchísimo en la menopausia. No nos olvidemos de la testosterona. El declive funcional va asociado normalmente a un declive hormonal. A menos hormonas sexuales, más rápidamente pierdes músculo y hueso. La medicina cada vez está virando más hacia el soporte artificial de un entorno hormonal adecuado para evitar estos problemas. Cabe hacerse una pregunta: si el ratio beneficio-riesgo es favorable, ¿preferirías mantener tus hormonas sexuales en un rango normal y saludable hasta el final de tu vida? Esto técnicamente se puede hacer a día de hoy. Se lleva pudiendo hacer mucho tiempo, de hecho. Dieta antiinflamatoria. Hay un factor que no hemos mencionado y que acelera la pérdida de músculo y hueso. Es la inflamación crónica. Esta no se puede solucionar solo con dieta, pero sin duda, la dieta es un punto fundamental. Con dieta antiinflamatoria nos referimos a algo muy simple: un patrón dietético que excluye elementos proinflamatorios y añade alimentos con especial poder antiinflamatorio. En este momento de la película ya sabes que tienes que eliminar ultraprocesados, fritos, azúcares simples, carbohidratos refinados, carnes procesadas, alcohol, un exceso de sodio, y en personas sensibles tiene sentido eliminar el gluten y lácteos. Aunque hay polémica con los edulcorantes artificiales, abogo por retirarlos si tu objetivo es reducir al máximo la inflamación. En cuanto a alimentos a incluir, frutas y verduras, con énfasis en las crucíferas, té verde, cacao puro, frutos secos, legumbres, probióticos y alimentos ricos en omega 3, especialmente pescado azul. No olvidemos el aceite de oliva virgen extra y las especias como cúrcuma y jengibre. Aporte de micronutrientes. Existen 4 micronutrientes que debes cubrir correctamente para evitar la obesidad osteosarcopénica: vitamina D, calcio, magnesio y vitamina K. Puedes hacerlo a través de la dieta o mediante la suplementación. Como sabes, la vitamina D3 con magnesio y K2 es un elemento casi siempre presente en mi suplementación. Adecuado consumo de macronutrientes y energía. No te olvides de los macronutrientes. El más importante con diferencia es la proteína. Elige fuentes proteicas de calidad y alcanza al menos 1,6 gramos por kilogramo de peso y día. Este cambio ayudará a preservar músculo, hueso, pero también importante, a mantener la masa grasa a raya. En cuanto a carbohidratos y energía, hay una contradicción importante que requiere de un punto de equilibrio difícil de conseguir. Por un lado, restringir mucho los carbohidratos y la energía, es decir, las calorías, ayuda a perder masa grasa, pero por otro, deterioran considerablemente el hueso, y cuando no hay entrenamiento, también el músculo. Por ello es tan importante entrenar y mantenerte activo. Ello te permitirá una ingesta de energía y carbohidratos suficientes. ¿Suficientes para qué? Para mantener el tejido muscular y óseo en forma sin elevar mucho tu porcentaje graso. Evita la polifarmacia innecesaria. Cuantos más fármacos tomes, más riesgo de obesidad osteosarcopénica. Te pongo solo algún ejemplo. Los corticoides producen directamente osteoporosis y sarcopenia si se usan el tiempo suficiente. Los inhibidores de la bomba de protones pueden reducir la absorción de calcio. Las benzodiazepinas y algunos antidepresivos pueden provocar somnolencia y una conducta más sedentaria. Existe toxicidad acumulativa e interacciones peligrosas. Por estas y otras razones, se debe hacer una reevaluación periódica de la necesidad de tomar los fármacos que estás tomando. ¿Son necesarios? ¿El balance beneficio-riesgo sigue siendo positivo? ¿Puedo reducir la dosis o eliminar alguno sin perjudicar mi salud? Ahora ya sabes cómo defenderte de esta amenaza, la obesidad osteosarcopénica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.